Desde la escuela vamos a gritar tan fuerte que en el mundo nos escucharán. Queremos un futuro, tenemos que cambiar. Bueno, buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión especial por la paz que vamos a realizar hoy y que surge de la necesidad que habéis manifestado en muchos casos de recursos e indicaciones para tratar los acontecimientos que desgraciadamente están teniendo lugar en Ucrania, que plantean en el alumnado mucha curiosidad, pero también dudas, incertidumbres, a veces miedo y que pueden provocar en algún caso pequeños problemas de convivencia. Por otra parte, sabéis que puede haber niños y niñas y adolescentes procedentes de Ucrania que tendréis que recoger en vuestros centros, acoger en vuestros centros, y esta sesión tiene como finalidad poder ayudaros en esta situación. Además, se hace desde el convencimiento de la importancia que tiene la educación en la paz ahora y siempre. Para ello, la sesión de hoy, como podéis deducir, la vamos a dedicar al ODS 16, que es el de la paz, justicia e instituciones sólidas. Dicho esto, pasamos a las distintas intervenciones que tenemos programadas para hoy. En primer lugar, lo hará Esther Álvarez, inspectora de Educación de la Dirección Territorial de Alicante. Esther, buenas tardes, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Bueno, yo voy a hacer una intervención muy breve porque Conchi ya ha presentado el objetivo de la charla, que nace a raíz de vuestra preocupación y de la petición de muchos compañeros de cómo trabajar este tema, y solamente pues un poco de explicaros que ha sido una preparación muy rápida, pero hemos tenido la suerte de contar con Manuela Mesa, que es directora de la Fundación Cultura de Paz y codirectora del título universitario de Mospar, y es una persona que nos va a intentar situar un poco en todo lo que supone la cultura de la paz y la paz positiva, y aspectos que muchas veces pues no hemos trabajado con profundidad en los centros. A continuación tenemos también un psicólogo que viene a darnos un poco de orientaciones sobre esos aspectos que nos preguntabais, ¿no? Cómo se lo explico a los niños, cómo calmo sus miedos, sus inquietudes, o cómo intervengo en caso de conflictos con los niños que ya tenemos escolarizados, que pueden ser de Rusia, de Ucrania, incluso cuando tengamos alumnos refugiados. Finalmente, Paloma Ortín va a compartir todos esos recursos que habéis sido capaces de en tan pocos días de recopilar, organizar, y que ahora va a poder exponer para daros ideas y propuestas didácticas concretas que podáis utilizar en los centros. Como siempre, lo tendremos todo en la web y lo vais a tener todo organizado a vuestra disposición. Y en primer lugar tenemos también un invitado muy especial en esta sesión, que es el director territorial, David Bento, porque la Consellería también se está planteando cómo dar respuesta a esta situación desde los centros escolares, sobre todo también a la posible llegada de alumnos refugiados. Así que David nos va a explicar un poco la situación desde su punto de vista. Gracias a todos por vuestro interés, por estar participando de forma tan activa y por encontrar tiempo en vuestras apretadas agendas diarias para seguir aprendiendo y seguir enriqueciendo nuestra formación y nuestros recursos como docentes. Ahora os paso con David. Bueno, en primer lloc, agrair-vos la sensibilitat que manifesteu a través de la participació de tants centres en la xarxa 2030 i molt agrair, sincerament, a la inspecció, a les inspectores que heu tirat endavant en tot això, i al CECIRE d'Elda també que ha impulsat aquesta iniciativa, que és de primer ordre i és de vital importància, bueno, és fonamental. Els temps que vivim últimament són molt convulsos, cada vegada tenim més conseqüències de l'abús de l'ésser humà i les resistències i inèrcies de certs poders socioeconòmics, i així tenim les conseqüències. Per desgràcia, ara l'objectiu que estem comentant, l'ODS 16 de pau, justícia i institucions sòlides. No podem resignar-nos i no hem de ser una opció, tampoc pot ser una opció que no passa res i que vindrà alguna persona o algú més sabut que nosaltres a arreglar-ho tot. Les situacions de crisi són situacions molt dures, però també són oportunitats que tenim per a la reflexió i per a la millora. Hem d'aprofitar cada moment per transmetre i conscienciar sobre els objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030. En aquest cas, aquest objectiu 16 de pau, justícia i institucions sòlides, que
està ara mateix també els mitjans de comunicació, juntament amb l'objectiu CER, el tema de l'energia neta, perquè sabeu també com està el preu de la llum i tot això, i com sempre podem relacionar-los amb tots els altres objectius per les conseqüències que tenen sobre la pobresa, la fam, la salut, educació, igualtat, clima, la vida, bueno, l'aigua, etc. I com que vivim també en una societat molt accelerada i les notícies canvien en funció de segons, també ens canvien els focus, em centraré ara en l'actual crisi mediàtica, que és la que es va tractar, la guerra d'Ucraïna. Crisi que sembla que tindrà unes conseqüències impredictibles, però segur que ens afecta a totes i a tots, incloent els centres educatius, i està molt relacionat amb el treball que feu des d'esta xarxa. He d'indicar-vos que estem preparant, com ha comentat Esther, instruccions per al tema de la matriculació, que serà el primer que esteu pensant des dels centres dels refugiats, però, com sempre heu fet, haveu de facilitar l'escolarització de totes les persones i especialment les que es troben en edat d'escolarització obligatòria. La manca de papers o la falta de la signatura d'un o dels progenitors, fixeu-vos que ara mateix moltes vegades són les dones les que venen el seu fill, evidentment el pare està en el front, o està empresonat o està en una cuneta tirat. És a dir, no esperem de qüestions d'estès legals de que tinguin la signatura dels dos pares. Mireu cada situació i enteneu-les també, però el primer, i en cas de dubte, és que la gent en edat d'escolarització obligatòria estiga en els centres educatius, o bé de forma provisional o bé de forma definitiva, si ja ho té tot clar. Hem de ser observants també, i més que mai, de les situacions de violència i de marginació de tot tipus. I des de la Cancelleria estem buscant tant vivendes com llocs escolars, espais d'acollida i mecanismes de formació dels docents, també a través del CECIDE. Estem desenvolupant un pla específic per als ucraïnesos i per a desenvolupar les seues competències a nivell de comunicatiu, per la llengua també que tenim aquí, emocional, digital i de salut i activitat física. I dins d'aquest pla necessitem l'ajuda de totes i tots vosaltres. Pel que fa a l'acollida, ja no m'estem molt més de les persones i la replegada distribució de diners, aliments i altres productes, vos vaig a facilitar dues enllaços, li he passat a Conchi estos enllaços que crec que els posarà a través no sé si és directament d'una pàgina del CECIDE o com, però vos la farem arribar i si no les passaré certament. N'hi ha una que és del portal de transparència de la Generalitat i inclou recomanacions sobre ajuda humanitària, allotjament en vivendes tant pròpies com vivendes buides, amb formularis per a les persones a títol individual o entitats interessades i també l'acolliment de xiquets i xiquetes i adolescents que siguen no acompanyats. L'altre document, que pot ser us interessa més per les campanyes que esteu fent en molts centres, és un PDF que es titula Logística Ucraïna. L'ha facilitat la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i explica el tipus de material que es necessita i com es va a replegar i a distribuir. S'assenyala que la Generalitat està coordinant un comboi d'ajuda humanitària de la mà del govern d'Ucraïna i del govern polonès per fer lliurament d'aquest material humanitari que s'arreplegarà en centres logístics. En el cas d'Alacant està centralitzat en la ciutat de la Llum. Ahí ho teniu tot. Les necessitats són de tot tipus, material sanitari, material textil, material higiene, material de refugi per a fer calefacció, llanternes, tendes de campanya i aliments no peribles. Per últim, ja acabé ahir, tornar a agrair el treball que esteu fent. En l'actualitat s'obrin nous focus d'atenció, però no hem d'oblidar l'objectiu d'incloure la sensibilització cap a la sostenibilitat mediambiental i que aquesta formi part del currículum dels ensenyaments obligatoris. Això hem de fer-ho efectiu i la millor manera d'educar és donar exemple i tindre actuacions coherents en el que volem transmetre. Que vaig molt bé, necessitem que tot vagi millor. I si teniu alguna qüestió, no sé si la feu ara, al final o al llarg o als ponents, no sé com ho fareu, i en cas contrari també, si no teniu res, gaudiu de la jornada. Moltes gràcies. Moltes gràcies, David, per les teues paraules i per la informació que has transmet. I si teniu algun dubte, podeu posar-lo en el xat. Nosaltres continuem ara en la següent intervenció, que es Manuela Mesa. Ella es pedagoga y doctora en Sociología y Antropología por la Universidad Complutense de Madrid. Su perfil profesional está relacionado con la educación para el desarrollo y con la investigación para la paz y los conflictos y la perspectiva de género. Y te doy paso a continuación y cuando quieras, Manuela, puedes comenzar.
Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias, Esther, bueno, es Conchi. verdad que... Conchi, ay, Conchi, es que como me escribió Esther, disculpa, así además lo pones ahí en la pantalla claramente. Bueno, muchas gracias, Conchi, por la presentación, pero bueno, efectivamente ya cuando uno tiene unos años, te ha dado tiempo en la vida a hacer muchas cosas, ¿no? Y es verdad que, bueno, he estado muy vinculada a los temas de investigación y de educación para la paz, para la ciudadanía global, etcétera, ¿no? Y bueno, escuchándoos la presentación que habéis hecho antes de entrar, o sea, yo he preparado una presentación fundamentalmente centrada pues, en los principios generales, ¿no? de la cultura de paz, de la educación para la paz, porque creo que es importante pues, para cualquier profesor o profesora que esté en un centro que tenga en cuenta esos principios. Son principios muy, muy generales, pero sí que antes de empezar quería señalar que, desde luego, en la situación que se van a plantear en los centros educativos, creo que es una oportunidad importante para visibilizar que seguramente entre los niños, niñas que vengan de Ucrania y la población rusa que vive en Alicante, que es bastante numerosa, no va a haber enfrentamientos ni problemas porque comparten una cultura común y por lo tanto y la guerra es algo que se decide en otros lugares, ¿no? Pero para la gente común hay muchos más puntos de confluencia, ¿no? Y precisamente en el centro, en los centros educativos, creo que puede ser una oportunidad para visibilizar precisamente todos los lazos y todo lo que une, porque hablan la misma lengua, porque tienen históricamente muchos lazos comunes, ¿no? Y entonces va a ser una situación muy difícil para la gente que llega aquí, que ha abandonado todo, que ha tenido que salir de esa forma, pero al mismo tiempo habrá que poner en el centro lo que nos une, lo que nos vincula y bueno, esa es una guerra pues, que hace el gobierno de Putin, que no necesariamente representa a la población rusa o las preocupaciones o los intereses de la población rusa, ¿no? Y creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Es decir, en nuestro país, nosotros hemos tenido una dictadura de 40 años con Franco y no nos representaba el dictador, ¿no? Por lo tanto, no hay que confundir, ¿no? Entonces, bueno, yo he preparado una presentación, voy a ir rápidamente por ella. Sí que he pensado en algunas herramientas, ideas que os puede ser útil en los centros educativos y que se pueden adaptar a distintas edades, a distintos niveles, ¿no? Entonces, bueno, este es el centro en el que yo estoy trabajando ahora mismo, ¿no? Y quería poneros esta foto porque la Fundación Cultura de Paz y la Universidad Autónoma hicieron este acuerdo con el Instituto de crear un Instituto de Derechos Humanos, Cultura de Paz y No Violencia, que se llama Demos Paz. Y Federico Mayor Zaragoza es el presidente de la Fundación Cultura de Paz y el presidente del instituto, y él es una de las personas que trabajó en el ámbito internacional para promover primero en UNESCO y después en Naciones Unidas la cultura de paz. Y esto es algo que ha marcado después las políticas educativas de algunos países, incluso en algunas constituciones de América Latina, en Bolivia, en Ecuador, se introdujo la cultura de paz como uno de los elementos importantes a tener en cuenta. Y luego os pongo también estas diapositivas, que es el centro que yo fundé dentro de la fundación, porque aquí vais a encontrar un montón de recursos más analíticos, como es el anuario de CEIPAZ, pero también hay varios programas, proyectos con muchos recursos, como uno de ellos es el de 1.325 mujeres tejiendo la paz, que recoge historias de vida, semblanzas de mujeres que a lo largo de la historia y en el momento actual han trabajado a favor de la paz, por promover la paz entendida desde un marco amplio. Es decir, que no solamente en lo que sería la transformación o la resolución de los conflictos,
también en el ámbito político, en el ámbito de la justicia, en el ámbito ambiental, en el ámbito de la sostenibilidad. Entonces, desde una perspectiva bastante amplia, ¿no? Y, por ejemplo, esta semana, como es esta semana celebramos el Día Internacional de las Mujeres, pues, por ejemplo, lo que hemos hecho ha sido que algunas de las semblanzas que teníamos que correspondían a mujeres que habían trabajado por la paz de Rusia, y hemos buscado algunas semblanzas más, pues lo que hemos hecho es que hemos incluido en este espacio web, pues por ejemplo, la historia de vida de Ana Politkovskaya, que fue asesinada, que defendió los derechos de la población chechena, de Elena Arestinova, que es una de las mujeres que fundó una organización de derechos humanos en Chechenia, que se llama Memorial, y que hace unos meses Putin cerró la organización, etcétera, ¿no? Y luego el otro es Ticambia, que es un espacio también de recursos educativos que propone itinerarios educativos. Entonces, bueno, creo que les puede ser útil y por eso se lo quería poner, ¿no? Bueno, yo creo que este es un momento en el que necesitamos hablar. Lo primero que necesitamos es hablar mucho de lo que está sucediendo, porque es una situación, trascendental en el sentido de que, claro, que hay otros conflictos en el mundo y conflictos que son olvidados, que no se habla de ellos, o conflictos que llevan muchos años, ¿no? Como puede ser el conflicto del Sáhara o el conflicto palestino. Pero la situación que tenemos en este momento es una situación en la que, bueno, hay un riesgo nuclear no solamente de ataque con armas nucleares, sino también Ucrania tiene 20 centrales nucleares y en una situación de guerra, en Ucrania es donde sucedió el accidente de Chernobyl. Y por lo tanto, pues es un momento de preocupación. Entonces, lo mismo que los adultos hablamos, e incluso dentro del movimiento por la paz, hay un gran debate, una gran discusión sobre qué cuestiones se pueden hacer, qué medidas adoptar, etcétera. Sí que tenemos un consenso en los principios, porque que es lo que yo les voy a plantear en esta sesión. Pero después en las acciones que se llevan a cabo, bueno, pues es muy complejo, o sea, es una situación muy compleja, ¿no? Entonces, es importante hablar, compartir puntos de vista, nos podemos permitir cambiar de opinión, es decir, apoyar una cosa y después irla cambiando, ¿no? Y yo creo que en el ámbito educativo y en los distintos niveles también hay que hablar. Es decir, lo que no se puede hacer es seguir funcionando como si no pasara nada, ¿no? Hay que hablar porque están los medios de comunicación, está en todos los ámbitos en los que nos movemos, está presente esta situación, nos va a afectar, van a subir los precios, va a haber escasez energética. Y por lo tanto es una situación pues que hay que abordarla, ¿no? Entonces, me gustaba esta imagen que me llegó por WhatsApp, ¿no? En el que normalmente muchas veces cuando se presentan los hechos, y en eso los medios de comunicación tienen una importante responsabilidad, se presenta en clave buenos, malos. En una dicotomía, ¿no? Y normalmente la mayor parte de las situaciones de la vida, las situaciones de conflicto, lo que tenemos precisamente es que abordar los grises, esos grises que existen, porque nadie es completamente malo, nadie es completamente bueno y las personas podemos ser capaces de tener los mayores gestos de solidaridad, de amor, de ternura y podemos cometer las mayores atrocidades y las mayores crueldades, ¿no? Entonces, romper esa dicotomía es algo que es muy importante en el ámbito de la educación para la paz, ¿no? Y, es decir, tratar de ver humanidad incluso en el bando enemigo, si existe ese bando, o de tratar de entender cuáles son las razones que llevan a cometer actos de violencia de este tipo, ¿no? Y luego también, como decía, diferenciar, los gobernantes no necesariamente representan a la población y desde luego en este momento es muy difícil para las personas que viven en Rusia
la situación, lo mismo que para las personas que están sufriendo la violencia directamente en Ucrania, ¿no? Por eso me gustaba lo de papá, si matamos a todos, los malos quedaríamos solo los buenos. No, hijos, solo quedaríamos los asesinos, ¿no? Porque desde luego el camino no es la violencia, es la educación, se dice en este caso, o puede ser la diplomacia, o puede ser el diálogo, etcétera. También les quería compartir esta imagen, que es una imagen que me impresiona mucho, ¿no? Esta mujer es una mujer rusa, Yelena Osipova. Ella es una mujer muy mayor, tiene 90 años. Ella fue superviviente del sitio de Leningrado. Sabéis que la población, bueno, en Rusia, la Unión Soviética, digamos, durante la Segunda Guerra Mundial, bueno, hubo muchísimos muertos, ¿no? Se estima que cerca de 20 millones de personas murieron en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, ¿qué significa la guerra también para la gente que vive allí, ¿no? Entonces, bueno, en este momento la gente que se está manifestando contra la guerra en Rusia está siendo detenida. Esta es la imagen de un vídeo en el que se ve cómo la policía detiene a esta mujer de 90 años, ¿no? Y se estima que va en torno a 7.000 personas que han sido detenidas por manifestarse contra la guerra o la agresión, la invasión de Rusia en Ucrania. Bueno, esta es otra de las imágenes que ha circulado estos días, ¿no? Y es es una imagen de Kate Colwitz, en el que, bueno, pues muchas veces la guerra se disfraza de heroísmo, ¿no? Bueno, defender los valores de la patria, etcétera, ¿no? Y bueno, pues es cierto que desde el movimiento feminista muchas veces se ha cuestionado todo este heroísmo, ¿no? Y esta mítica bélica, ¿no? Recurrir a los mensajes bélicos, ¿no? Entonces ella, pues de una forma muy rupturista, pues alienta la deserción, ¿no? Es decir, de los jóvenes, ¿no? Que está muy castigada. Es decir, hay que ser muy valiente realmente para desertar porque tiene consecuencias, puede tener consecuencias terribles, ¿no? Para las personas, ¿no? Ella dice, las simientes no deben molerse, las simientes son nuestros jóvenes. Bueno, y esta, que es como un mensaje esperanzador, ¿no? Si todos nos damos las manos, ¿quién sacará las armas? Hay mucha gente que dice que cómo es posible que en el siglo XXI no hayamos logrado como humanidad desarrollar las capacidades, las herramientas para la diplomacia, para negociar, ¿no? y para evitar enfrentamientos armados. Es decir, en la situación de esta invasión de Rusia a Ucrania, aunque puede haber muchos agravios por la parte del gobierno de Putin, lo cierto es que había espacio para la negociación. Entonces, bueno, ¿cómo es posible que esos espacios no se utilicen? Porque al final en las guerras perdemos todos, ¿no? O sea, no es una cuestión de ser idealista, ¿no? Sino en las guerras perdemos todos, ¿no? Y existen tantos ejemplos históricos del gran sufrimiento que han generado las guerras, ¿no? Y que finalmente las guerras no resuelven las razones que se pretenden. No había más remedio, no resuelven, ¿no? Esa situación, ¿no? Agravan muchos de los problemas y después hacen falta muchísimos años, ¿no? Para recuperarse, para volver a establecer los lazos rotos que que la violencia ha provocado. Me gusta poner esta frase, también es una frase que yo creo que para mí es muy inspiradora, ¿no? Que dice, es una frase de Bruno Bettelheim y está citado por Vicent Fisas, que es uno de los investigadores para la paz que más admiro en España, ¿no? En Cataluña. Y bueno, él dice, Bruno Bettelheim dice que la violencia es la conducta de alguien incapaz de imaginar otras soluciones a los problemas que se le presentan. Y efectivamente la violencia es digamos, es la parte más primaria, ¿no? Es decir, que buscar otras salidas a una situación de conflicto
es más complejo, ¿no? Y en esto es importante diferenciar entre conflicto y violencia, porque no es lo mismo. Los conflictos es algo que es inherente a los seres humanos, tanto en la vida cotidiana como en ámbitos locales, en ámbitos nacionales, en ámbitos internacionales. En el día a día enfrentamos todos los días una disparidad de intereses y tenemos que negociar para resolverlos, ¿no? Habitualmente la vida cotidiana lo resolvemos de manera pacífica, ¿no? Es decir, que ante cuestiones en las que hay una divergencia o hay una incompatibilidad, pues bueno, negociamos pues para abordar esta cuestión, ¿no? Y así, ¿no? Podemos decir en los ámbitos locales, en los ámbitos nacionales o internacionales, ¿no? O sea, que, lo que pasa es que muchas veces no se le da tantísima visibilidad, ¿no? A todas las situaciones de negociación y de concertación que vivimos diariamente, ¿no? Entonces, la violencia es precisamente cuando estas divergencias se resuelven en lugar de forma pacífica, de forma violenta. Por eso, violencia y conflicto es diferente y es importante distinguirlo, ¿no? De hecho, buena parte de los cambios que se han producido a lo largo de la historia tienen que ver con situaciones de conflicto, con situaciones de disparidad de intereses, ¿no? Pero ha habido cambios, el conflicto puede ser un motor de cambio, puede ser una oportunidad para transformar las relaciones humanas con justicia, ¿no? Es decir, puede ser una oportunidad también para el aprendizaje. Es decir, por ejemplo, cuando se estaba escuchando a la persona, no recuerdo el nombre, que ha hecho la introducción, bueno, pues se abre una oportunidad también ahora en los centros educativos pues para, digamos, convivir con personas que vienen de otro lugar, que tienen otra experiencia, se abre una oportunidad para la solidaridad, se abre una oportunidad incluso para conocer el horror de la guerra directamente, no como algo que se estudia, como algo, sino directamente, ¿no? O sea, que el conflicto puede ser un aprendizaje también para la vida, ¿no? Y para aprender a convivir con la diversidad y con las diferencias, ¿no? Entonces, por lo tanto, la violencia no es conflicto. De hecho, en Investigación para la Paz hablamos de transformación del conflicto, transformación pacífica del conflicto, porque también es cierto que hay situaciones de conflicto en el que no hay posibilidad, digamos, de llegar a un acuerdo porque hay una diferencia de poder muy grande que lo impide. Por eso, cuando hablamos de violencia, también es importante hablar que hay violencias, ¿no? No hay solamente una forma de violencia. La más directa es la violencia visible, es lo que se ha llamado la violencia directa, y la expresión máxima es la guerra. En un ámbito más cotidiano pues sería la agresión, ¿no? Cuando agredimos a otras personas. Pero también hay otras formas de violencia, ¿no? Que están interrelacionadas, ¿no? Lo que algunos autores, Galtung, fue el que lo planteó y luego ha sido ampliado, complementado con otros autores y autoras, ¿no? La violencia estructural, que es esa violencia que viene de las estructuras políticas, sociales, económicas, que impiden que las personas se puedan desarrollar en su plenitud. Por eso este concepto de violencia estructural es muy importante, porque es, por ejemplo, la pobreza es una forma de violencia, porque se están quitando oportunidades, ¿no? Restando oportunidades a las personas que son excluidas del sistema, ¿no? Y luego tenemos la violencia cultural, ¿no? Que son todas esas formas culturales que legitiman la violencia directa o la violencia estructural, que legitiman la violencia directa como algo inevitable, ¿no? O sea, como que si no existieran otros caminos, otras posibilidades, ¿no? O que legitiman esa violencia estructural, normalizando la exclusión, normalizando la injusticia. Entonces, bueno, como referencia creo que es importante que lo tengáis, ¿no? Y también me gusta poner en relación con estas tres formas de violencia, la violencia de género, en el que también hay una violencia visible, cuya expresión máxima sería el asesinato, el abuso sexual o la violación, pero luego existen todas unas formas de violencia invisible
algunas más explícitas y otras menos, ¿no? Que van desde la humillación, el desprecio, la culpabilización, el humor sexista, los micromachismos, etc. Y las violencias se relacionan entre ellas, ¿no? Por eso se habla del continuum de las violencias, ¿no? Es decir, que unas se retroalimentan de las otras, ¿no? En el caso de la violencia perpetrada contra las mujeres, bueno, pues lo que sucede es que en tiempos de paz, que existe esa violencia contra las mujeres, en tiempos de guerra lo que sucede es que se exacerban esas formas de violencia, ¿no? Y por lo tanto, ese continuo de las violencias hace que en los múltiples contextos en los que se pueda producir esta violencia, pues bueno, puede haber una violencia más sutil. En un contexto de guerra, el extremo es la violencia sexual, ¿no? Por lo tanto, las violencias se retroalimentan, ¿no? Entonces, en contextos, si vamos a los contextos educativos, pues en un centro en el que existen diversas formas de violencia, porque existe bullying o porque existe discriminación hacia ciertos grupos que existan en el centro, pues se va a retroalimentar con otras formas de violencia, ¿no? Y por lo tanto es importante tenerlo en cuenta. Este es un documento que también me gusta que se conozca porque es un manifiesto que se firmó en Sevilla, en que se reunieron más de 200 personas del ámbito científico para plantear, para analizar si existía. Muchas veces se dice que las personas somos violentas por naturaleza, ¿no? Se plantea que los hombres son más violentos que las mujeres, ¿no? Pero no hay una evidencia científica que justifique esto, ¿no? Es decir, los genes, no existe un gen de la violencia, ¿no? La violencia es una opción, lo mismo que la paz es una opción, ¿no? Y por lo tanto, pues el manifiesto lo que hace es que dice que, bueno, la guerra es una construcción social, lo mismo que la paz, y por lo tanto podemos trabajar por construir la paz, ¿no? Pero esto está muy arraigado, ¿no? en el imaginario, en los discursos, etcétera, y está tan arraigado que muchas veces en situaciones complejas, por ejemplo, cuando estalló la epidemia del COVID, bueno, recuerdo que inicialmente se recurrieron a muchos mensajes belicistas, ¿no? Se hablaba de acabar con el virus, incluso los militares tuvieron un gran protagonismo en un primer momento, ¿no? Y esto fue muy cuestionado, ¿no? Porque refuerza toda una idea de que lo más eficaz o quienes pueden hacerlo mejor es el personal militar, y no hay nada que demuestre que los militares están formados para la guerra. Existen otros actores que pueden jugar un papel más relevante en atender situaciones de emergencia, como puede ser, por ejemplo, un virus, ¿no? Que afecta a la salud. Y esto me lleva a esta idea de Vicente Martínez Guzmán, que es un investigador, falleció hace unos años, ¿no? De la Universidad de Castellón, de la Jaume I, en el que él tiene toda una línea de trabajo muy interesante que se llama la filosofía para hacer las paces, porque lo mismo que hay violencias, también hay muchas formas de hacer las paces, ¿no? Entonces es lo que plantea que es muy importante la deconstrucción y el desaprendizaje de todas las competencias que tenemos que nos llevan a ejercer la violencia. Y por eso tenemos que abordar las relaciones humanas en toda su complejidad, ¿no? Y bueno, también muchas veces se ridiculiza, ¿no? Las acciones de no violencia. Depende de los contextos, ¿no? Por supuesto, pero la no violencia no es pasividad, ¿no? Es decir, es una estrategia que en determinados contextos puede ser muy eficaz, ¿no? Una herramienta para la transformación social, ¿no? Y tiene que estar ahí, ¿no? En estos días ha habido muchos debates, ¿no? Pues con lo que está sucediendo en Ucrania, etcétera, ¿no?
Yo creo que no es el momento ahora mismo, o sea, en este contexto, aunque hay personas que piensan que sí que lo es, pero va a haber momentos y situaciones después de que acabe este conflicto armado en el que será muy importante, ¿no?, esas estrategias de no violencia como una forma de resistencia pacífica, ¿no? Pero no quiero hablar solamente de violencia, quiero hablar de paz, que realmente era que es lo que yo creo que además tenemos que hacer en los centros educativos, en los ámbitos de la universidad, en los ámbitos en los que trabajamos, ¿no? Hacer esa apuesta, ¿no?, por la paz, ¿no? Entonces, a mí me gusta este concepto de María Zambrano, esta filósofa española, ¿no?, que dice que la paz es mucho más que una toma de postura, es una auténtica revolución, un modo de vivir, un modo de habitar el planeta, un modo de ser persona. Y bueno, algo que yo pregunto en sesiones en las que pueden ser participativas, que no es una ponencia, como es en este caso, siempre les pregunto a las personas que digan qué palabras utilizarían clave para definir el concepto de paz, ¿no? Y a qué valores se asocia el concepto de paz. Y también que se imaginen, ¿cómo imaginamos la paz? O sea, ¿cómo podemos imaginar la paz yendo más allá, ¿no?, de esa imagen de la paloma, ¿no?, que es una imagen bíblica, que es muy limitada? Y bueno, la verdad es que es una actividad que os animo a que la hagáis con vuestros alumnos y alumnas porque es muy interesante, ¿no?, todo lo que sale de cómo visualizamos la paz, ¿no?, y cómo además se asocia mucho al respeto a la naturaleza. Y luego también me gusta hacer esta pregunta, ¿no?, de qué mujeres y hombres conoces que hayan trabajado por la paz, porque necesitamos ir más allá de los nombres clásicos de Gandhi, de Martin Luther King, de Nelson Mandela. Y en esto creo que es importante incorporar la perspectiva de género en cómo abordamos la educación para la paz y visibilizando, ¿no?, a todas las contribuciones de esa mitad de la humanidad cuyas contribuciones son habitualmente invisibilizadas, ignoradas, ¿no?, la aportación de las mujeres a la construcción de la paz. Entonces, bueno, creo que es importante, ¿no?, tenerlo en cuenta y traer esas historias, esas contribuciones que han hecho. Y bueno, pues lo más fácil es preguntarlo. Y esta pregunta además surge porque hace unos años, cuando preguntábamos en los centros educativos de qué personas conocéis que han trabajado por la paz, bueno, resultaba bastante difícil para los alumnos, las alumnas, mencionar mujeres, desconocían. Esto ha cambiado un poquito con los años. Tengo que decir que ahora, por ejemplo, un nombre que menciona mucho y me encanta es el nombre de Malala, porque además se identifican, ¿no?, con esta niña adolescente, ya joven, mujer pakistaní, ¿no?, que fue agredida, que fue herida en Pakistán y porque reivindicaba el derecho a la educación y que, bueno, pues que ahora es una activista por los derechos humanos, ¿no? Bueno, también decir que existen diversas concepciones de lo que es la paz, por eso se habla de hacer las paces, ¿no? Y de alguna forma la educación para la paz lo que nos ayuda es a aprender a mirar el mundo de otra manera, ¿no? Y por eso es importante ir más allá de la visión de paz negativa, del si vis pacem para bellum, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Ahora estaríamos precisamente instalados en esta premisa, ¿no?, porque es lo que está pasando, ¿no? O sea, si quieres la paz, prepárate para la guerra, ¿no? Pero esta visión tiene sus orígenes, bueno, ya en la época de los griegos y los romanos, ¿no? Y de hecho el concepto combina el concepto de Irene, de armonía, de unidad interior, de la búsqueda de tranquilidad, de la ausencia de conflicto, del tiempo entre guerras, con la idea de la paz romana, que era mantener el orden, el status quo y la unidad interior frente a la amenaza exterior, ¿no? Federico Mayor Zaragoza lo que ha hecho es que ha dicho si vis pacem, en lugar de para bellum, él dice para verbum. Es decir, si quieres la paz, para verbum, hablemos, dialoguemos, ¿no? También algo que creo que es más de trabajarlo
en el ámbito educativo, y es que la guerra siempre aparece como un elemento dinámico y la paz como un elemento estático, que es lo que está en el periodo entre guerras. Tenemos que romper con esa visión, ¿no? La paz es mucho más que el mantenimiento de un orden. Por eso la paz negativa se nos queda muy corta, ¿no? Para explicar lo que es la paz, ¿no? Bueno, me gusta también señalar que cuando queremos hablar de paz tenemos que tratar de evitar las imágenes bélicas, ¿no? Es decir, hablar como porque sería esa idea de paz negativa. Tenemos que ir un poquito más allá, ¿no? Entonces, bueno, estas son dos imágenes de organizaciones, ¿no? que están hablando de derechos humanos y de paz utilizando la simbología bélica, pero tenemos que ir un poquito más allá, ¿no? Entonces, luego os explico un poco cómo hacerlo, ¿no? Entonces, estábamos hablando de las paces, ¿no? De que las paces es importante porque todo el mundo habla de paz, pero no hablamos de la misma manera de la paz, ¿no? Y por eso, incluso desde una perspectiva de paz positiva, tenemos que tener en cuenta que según el contexto cultural se habla de una forma de hacer la paz, ¿no? En el concepto de paz interviene el contexto, interviene la cultura, interviene la política. Entonces, bueno, por ejemplo, tenemos que de Oriente tenemos esa idea de ahimsa, que es no hacer daño, es toda la idea de la no violencia, de respetar al ser en su plenitud, ¿no? Del hinduismo, el concepto de Shanti, que significa tranquilidad, del hebreo el concepto de Shalom, o sea, que significa bienestar material y prosperidad. Y bueno, la paz positiva, ¿no? Que es la propuesta desde la que trabajamos desde la educación para la paz, ¿no? Bueno, la paz positiva es las palabras clave que yo diría, por una parte es un ideal por el que trabajamos, ¿no? Por el que, al que aspiramos, ¿no? Se concibe como la presencia de elementos, de unas condiciones y de unas dinámicas que permiten el desarrollo integral de la persona. Es multidimensional, es decir, que la podemos trabajar desde distintas perspectivas, desde las distintas áreas de contenidos, desde las distintas materias, ¿no? Y bueno, toma el concepto de armonía de la paz griega y el concepto de seguridad de la paz romana. Palabras claves en la paz positiva, la idea de proceso es muy importante, es algo por lo que trabajamos. La idea de transformación pacífica de los conflictos, en lo que he comentado antes, ¿no? De que los conflictos van a estar siempre ahí, pero el reto es buscar maneras, formas de transformar de esa situación de incompatibilidad, de divergencia de intereses, de abordarlos de manera pacífica. En el ámbito personal, en el ámbito grupal, en el ámbito local y en el ámbito internacional. La paz, otra palabra clave, persigue unos valores. O sea, trabajamos por unos valores, ¿no? Que tienen que ver con los derechos humanos, que tienen que ver con la justicia, que tienen que ver con la igualdad, que tienen que ver con el respeto a la diversidad, con el respeto a la naturaleza. Y la tercera palabra clave son capacidades, ¿no? Competencias, es decir, tenemos que desde el ámbito educativo promover capacidades para construir la paz, capacidades que tienen que ver con el diálogo, o sea, con la capacidad de escucha activa, con la empatía, de aprender a ponernos en el lugar de los otros, de las otras, ¿no? Con la capacidad para construir consensos, ¿no? Muy difícil, ¿no? O sea, es decir, pero esa capacidad es fundamental, nunca esencial en cualquier ámbito de negociación, desde el más pequeño al más macro, ¿no? Y también esa capacidad para analizar, para abordar los conflictos desde la creatividad e imaginación, ¿no? Y eso nos exige superar esa dicotomía de buenos y malos, ¿no? Es decir, de explorar otros ámbitos en el que podamos poner en relieve lo que nos une, lo que compartimos, lo que somos capaces de hacer juntos, ¿no? Por eso la paz es justicia social, ¿no? Y no podemos pensar la paz en un entorno de violencia, de injusticia, ¿no? O sea, la paz es trabajar por la justicia social.
Por eso, bueno, hay un autor, un referente en el ámbito de la educación para la paz, que es Paco Muñoz, de la Universidad de Granada, y él habla de la paz imperfecta, ¿no? O sea, sobre todo lo que de aquí resaltaría la idea de la importancia de reconocer esas experiencias, esos espacios en el que somos capaces de regular de manera pacífica los conflictos, aprender de ellos, ¿no? Aprender de esas experiencias y bueno, y trabajar para lo que él llama el empoderamiento pacifista, ¿no? Ese desarrollar esas capacidades para la paz, para dialogar, para ponerse para la empatía, para el respeto, etcétera. Bueno, esta es la propuesta de filosofía para hacer las paces. Vicente Martínez Guzmán dice que nosotros, nosotras, los pacifistas, somos los realistas. Y es una frase que nos gusta mucho porque de alguna manera sabemos que la guerra no ha servido históricamente para resolver los conflictos que se planteaban y ha generado un gran sufrimiento, un gran dolor, muchísimas heridas, ¿no? Y por lo tanto lo más realista es buscar otras formas, ¿no? de abordar, de resolver los conflictos. Bueno, me voy a saltar un poquitín esto. Esta metáfora que también creo que es muy sugerente, muy estimulante, ¿no? Y es que la violencia es una opción, la paz también es una opción. Y la mano la podemos utilizar para acariciar, para dar afecto, para dar placer, y la podemos utilizar para golpear. Y los seres humanos, en distintas circunstancias, en distintos contextos, tomamos la opción de acariciar, de cuidar o de golpear y dañar, ¿no? Y por lo tanto es una opción, no es algo que sea inevitable. Como seres humanos podemos hacerlo. Y bueno, quería terminar, porque veo que el tiempo se me acaba y no... pues cuáles son los conceptos y valores identificados de la paz, ¿no? Y bueno, esta nube de valores asociados a la paz la hemos construido a partir de las historias de vida de todo un conjunto de mujeres que han hecho en sus diferentes contextos, en distintos países, en distintos conflictos, que han hecho esa apuesta, ¿no? por la paz, ¿no? Os he hablado de alguna de ellas, aunque podéis ir a buscar a la página de 325 Mujeres Tejiendo la Paz, ¿no? Pero, por ejemplo, mujeres como Irene Khan, que ella fue la presidenta de Amnistía Internacional y planteaba esa importancia de mirar el mundo de otra manera, ¿no? Desde los afectos, ¿no? Por eso esta imagen, ¿no? Que pone la lupa en el corazón, ¿no? O la historia de Gertrude Monguela, ¿no? Que ella representa los valores de colectividad, de unión, de red, de solidaridad, de sororidad, ¿no? Ella ha defendido los derechos de las mujeres africanas en los ámbitos multilaterales, en Naciones Unidas, en las conferencias internacionales que se han realizado, ¿no? Y esta representación de África como un continente de mariposas, con esa diversidad y ese dinamismo, es una buena expresión de lo que significa construir la paz. O la diversidad, el pluralismo y la interculturalidad, ¿no? Como lo representa la historia de Mona Polaka, que representa la historia de las 13 abuelas, ¿no? Son 13 abuelas del mundo reunidas en las que se reconoce su sabiduría en su apuesta y sus contribuciones a la paz, ¿no? Y bueno, pues tenía que algunas más, la libertad, el valor de la libertad, toda la historia de vida de Benito Haidar, ¿no? Todo el trabajo que ha hecho desde la no violencia para reivindicar el reconocimiento del Sáhara como un país independiente, ¿no? Entonces, bueno, aquí los distintos valores representados en historias de vida de mujeres que han trabajado por la paz, ¿no? Con esa idea de visibilizarlo, ¿no? Y bueno, lo voy a dejar aquí. Stop sharing. Porque creo que si no, no voy a dejar tiempo no sé si hay alguna cuestión, pero sí que os quería, digamos, en esta presentación, a modo de síntesis,
de alguna forma que se entienda que la paz, las paces, bueno, se pueden abordar desde muchos enfoques. A nosotras la perspectiva de género y abordarlo desde las historias de vida nos parece muy importante. Después también resaltar la importancia de superar las dicotomías, de ofrecer otros espacios, de visibilizar todas las experiencias de resistencia pacífica, de no violencia, o sea, muy, muy importante. Y bueno, es decir, yo creo que en los ámbitos educativos en los que trabajáis con esas edades, lo mejor es partir de las experiencias y de las preguntas que puedan tener el alumnado, ¿no? Y por lo tanto, a partir de ahí, construir con estos principios, bueno, pues esa apuesta, ¿no? Pues aunque podamos ahora mismo estar en una situación de gran tensión y de guerra, pero sobre todo visibilizar todas esas experiencias de no violencia, todas esas experiencias que también están en el terreno y también hay gente trabajando en esa línea y tenemos que conocerlas, ¿no? Porque eso también da mucha esperanza, ¿no? de la capacidad que tenemos los seres humanos también para apostar por la paz. Y lo dejaría aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Manuela. Gracias por haber querido compartir con nosotros pues todas esas reflexiones y esa información que nos has dado sobre la paz y esperemos que la cosa pues se vaya solucionando el conflicto que hay en estos momentos en Europa y bueno, y que la paz llegue pronto. Pues muchas gracias y seguimos con el Conchi, siguiente. ¿Sí? ¿me permites un momento antes de que se vaya Claro. Manuela? Bueno, yo solo quería intervenir, Manuela, para darte las gracias, para decirte que ha sido una charla muy emocionante y que me ha parecido muy acertado todo el enfoque de insistir en la parte, en las experiencias pacíficas, en la paz positiva. Creo que para los docentes que están ahora, están preocupados, están inquietos, les ha dado muchas ideas de cómo enfocarlo todo de una forma positiva y de que las personas pacifistas se sientan verdaderamente empoderadas en trabajar de esa manera que has dicho. Te agradecemos muchísimo porque además me estaban comentando y he visto en el chat, ¿no?, que eres como un bálsamo para un momento de tensión y de angustia por lo que transmites y cómo lo transmites. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y por todo lo que nos has aportado. Muchísimas gracias, Manuela. Nada, pues gracias a vosotras y bueno, también que sepáis que bueno, nosotros seguimos trabajando en estos temas, entonces que también, bueno, pues ya que has hecho el vínculo, pues bueno, sí que nos encantaría conocer las cosas que hagáis, los profesores, profesoras ahí y también pues que igual podemos compartir y apoyar en alguna, o sea, porque nosotros en la página web tenemos varias páginas web, o sea, por eso tampoco, la de 1325 mujeres, hay varias, la de Ticambia, etcétera, pero bueno, que lo tengáis en cuenta y que también os gustaría en el otro sentido, o sea, que las cosas que hagáis, que os felicito pues que hayáis, digamos, tenido también la rapidez para decir, bueno, esto no vamos a seguir dando clase como si no pasara nada, o sea, que os felicito que hayáis tomado la iniciativa y nos encantaría también conocer lo que hagáis y poneros en un vínculo con otras, bueno, pues con otras iniciativas que podamos conocer. Así que aprovechemos para seguir en contacto. Muchas gracias. Estaremos en contacto. Muy bien, pues nada, un saludo, que vaya muy bien todo, ¿eh? Igualmente. Chao. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente intervención, que era la de Paloma Ortín Mira. Ella ya la visteis en la primera sesión que hicimos en septiembre, que nos estuvo hablando de los ODS. Y hoy viene pues a presentarnos los recursos e iniciativas que desinteresadamente un grupo de profesoras y profesores han recopilado, elaborado y organizado por categorías y que se ponen a la disposición de todos vosotros y vosotras. Pues buenas tardes, Paloma, bienvenida como siempre y cuando quieras. Hola a todas y todos, muchas gracias. Vale, pues bueno, pues yo quería, bueno, voy a hablaros de los recursos que de verdad que ha sido una maravilla trabajar en red, ¿no? Y aprovechando también, pues hablaros
un poquito más de lo del S16 que estaba previsto para trabajar más adelante, pero bueno, por las circunstancias nos hemos visto a tenerlo que poner ahora. Mira, las gracias siempre se dan al final, pero yo creo que hay que dar las gracias a todo el equipo que coordináis la Red 2030, porque sé que estáis trabajando de una manera imparable. La sesión de hoy se ha hecho en apenas una semana y media y, bueno, Manuela Mesa ha sido una maravilla, con ganas ya de escuchar a Jonathan y también deciros que da gusto ver cómo crece este grupo, que trabajar en red está siendo una experiencia muy buena y gracias a ello también para los docentes, pues esto nos está animando, nos está retroalimentando. De hecho, solo hay que ver el Telegram, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso es lo que quería decir y un poco al hilo de lo que estaba diciéndonos Manuela, pues somos todos los que estamos aquí y todos nuestros compañeros, compañeras y equipos de los centros somos personas puente que compartimos, sumamos, ayudamos, conectamos y aportamos. Y al final yo creo que eso es una buena definición también de paz. Bueno, pues no basta solo con hablar de paz, sino que uno debe creer en ella y trabajar para conseguirla. Y yo pues os voy a hablar de lo de S16, cómo trabajarlo en el aula, actuaciones conjuntas que vamos a hacer desde la Xarxa, un poco en relación a esto y esos recursos magníficos que es un regalo. Vale, pues os voy a poner el vídeo de un vídeo cortito que va a explicar muy bien el ODS 16, ¿vale? Dejaré el enlace de todas formas. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. A veces, hablar de paz no es suficiente. También hay que trabajar para conseguirla. Algunas regiones del mundo se encuentran en situación permanente de conflicto, violencia e ingobernabilidad. La mayoría en países del continente africano y en Oriente Medio. En realidad, solo 10 países en el mundo están libres de todos los conflictos. La corrupción también perjudica a la democracia y al Estado de Derecho, y conduce a violaciones de derechos humanos en la población. Es necesario promover la transparencia y el buen gobierno, con instituciones públicas responsables. Es necesario garantizar el respeto de los derechos humanos y la igualdad de acceso a la justicia para todos, sin corrupción y sin soborno. Woodrow Wilson fue un presidente de Estados Unidos que lo logró. Impulsó la creación de la Sociedad de las Naciones para la promoción de la paz después de la Primera Guerra Mundial mediante el Tratado de Versalles, es decir, utilizó su poder político para el bien común. Los 14 puntos que dibujó Wilson buscaban la paz duradera y el apoyo a los desplazados y los pobres que había dejado la guerra. Ha sido uno de los pocos presidentes de un país en recibir el Nobel de la Paz. Pero, ¿cómo utilizar tu propio poder para el bien común? 1. Existen programas vecinales para mejorar la convivencia entre niños y niñas de distintas nacionalidades. Así, aprenden a mantener y cuidar el barrio, hacer deporte, todo es positivo. 2. Evalúa el ambiente con tus familiares. Busca justicia y elimina el autoritarismo. ¿Crees que puedes cambiar algo? 3. Rompe las barreras con esa persona que pide a la puerta del supermercado. Es exactamente igual que tú. El calor humano y la diversidad promueve sociedades pacíficas. 4. Acentúa tu atención y acostúmbrate a mediar en situaciones de conflicto entre compañeros o en casa. Los más pequeños lo tomarán como ejemplo. 5. Colabora como voluntario para el asesoramiento y defensa jurídica a las personas de bajos recursos. Ayúdales a que conozcan sus derechos y sepan dónde tienen que ir para reclamarlos. Saber es poder. Actuar es tener éxito. Vale, pues esto sería la presentación del ODS 16. Pues seguramente este vídeo, ¿vale? Si lo hubiésemos visto hace cosa de un mes o 2 meses, no hubiésemos puesto ejemplos a cada una de esas palabras que nos ha dicho, ¿verdad? El ODS 16 es un ODS
desde mi punto de vista, fundamental. De hecho, yo diría que es el pilar de los ODS, porque fijaos, dentro de las 5 Ps está solo en una P, porque realmente, como antes nos ha dicho Manuela, la paz, la violencia es estructural y cuando hay violencia en estos casos, en estos conflictos que estamos viendo, pues todos los ODS van en torno a ello. Por eso es tan importante tenerlo presente siempre, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos las metas del ODS. Hay muchas metas. Este ODS tiene muchas metas, pero yo creo que estas 4 metas son las que desde los centros podemos abordar, ¿no? La primera sería reducir significativamente todas las formas de violencia. ¿Cómo lo podemos hacer desde un centro? Pues promoviendo la violencia cero, ¿vale? De una manera visible. Por ejemplo, yo pongo el ejemplo del Colegio Virgen de la Salud. Llevan así 7 años trabajando y es algo palpable. En todos los niños y niñas ves cómo ellos hablan ya de violencia cero desde que son pequeñitos, ¿no? Pues eso, hacer que nuestras aulas sean espacios seguros, que todos somos bienvenidos, todos somos importantes. Esto está a la entrada del cole, convivir, el vivir. Y se promueve esto. Al hilo de esto estaría la meta 16.7, garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas, representativas y respondan a las necesidades. ¿Por de qué manera? Pues trabajando a través del modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos, ¿no? Yo sé que muchos de vosotros ya hacéis los clubes de los valientes, hacemos también asambleas de aula, asambleas de delegados. Bueno, aquí está lo de caso cerrado, pues cuando terminamos de abordar un conflicto, pues cómo lo vamos terminando. La importancia también de la escucha activa, del diálogo igualitario. Luego dice el 16.10, garantizar el acceso público a la información. Nosotros y nosotras desde nuestras aulas tenemos que dar una información clara, real, contrastada, y entonces pues somos realmente muchas veces la ventana hacia un mundo que para ellos es desconocido porque en sus casas a lo mejor no les aportan esa información. A través de trabajar con herramientas digitales, nosotros desde los centros también podemos darles estrategias, ¿vale? Para que sean críticos, porque otra guerra grande que tenemos es la guerra de la desinformación. Tenemos todo esto a nuestro alrededor. Desde las aulas, pues a través de manera competencial y transversal podemos trabajar el tema de las fake news, el tema de las redes sociales, ¿no? Que todo lo que nos dicen ahí no es verdad y ahí tenemos que hacer un alto y hablarlo mucho, ¿no? Fomentar ese espíritu crítico. Entonces, bueno, pues yo digo siempre esto, que tenemos la suerte de ser un altavoz en medio de la sociedad para poder transformar el mundo. Rápidamente os cuento que una actividad que hicimos, ¿no? En el cole, que hacemos pues lo que no nos cuentan los periódicos. Pues realmente los periódicos nos dicen muy pocas cosas, como estamos viendo, y informaciones totalmente dispares unas de otras. Pues entonces tenemos que aprovechar, ¿no? Desde la área de lengua, desde cualquier área, para trabajar y contar qué nos dicen, qué no nos dicen los periódicos, pero que está ahí, ¿no? O como decía Manuela antes, qué actuaciones positivas de paz hay en el mundo. Es difícil conseguirlas, pero las hay, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros con quinto y sexto hicimos un periódico paralelo a los periódicos. Se trabajaba en sexto la noticia y aprovechamos e hicimos un pequeño proyecto y luego se llevaron ese periódico a casa. Y la verdad que la actividad les gustó muchísimo. Y luego, fijaos, por último sería promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible. Por eso os decía que lo de ODS16 es como el pilar, desde mi punto de vista, de los ODS, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí estamos nosotros y nosotras, la SARSA, que está haciendo este trabajo constante, ¿vale? Y luego también, pues las leyes educativas. Y aquí quería hacer un pequeño parón para hablaros de ese plan de acogida del centro, ¿no? Pues
tenemos que empezar a estas semanas ya pues a revisar nuestro plan de acogida del centro, porque posiblemente pues vengan niños y niñas a nuestro centro. Entonces, pues tendremos que acogerlos, ¿vale? Y que no sea algo que de repente, ay, que llega alguien, ¿no? Vamos a trabajar, nos lo vamos a volverlo a sacar, vamos a ver si lo tenemos actualizado. Ahora os vamos a dar muchos recursos y tal vez os podráis añadir a ese plan de acogida, ¿vale? Si entráis en la página de Consellería de Protocolos, pues también tenéis un montón de recursos y podéis poneros en contacto con diferentes organismos que os ayuden, ¿vale? Y luego, pues aquí estamos, ¿no? Donde estamos ahora todos un poco con el alma encogida, pues a raíz de este conflicto que quiero resaltar, que ya sabemos que no es el único en el mundo, ¿no? Que el mundo entero, pues, está, como decía en el vídeo, solamente casi en 10% de los países puede decir que está en paz, ¿vale? Sin conflictos externos o violentos, pero bueno, que todos tienen algo. Entonces, bueno, pues después de este conflicto, vale, quería poner esta frase, que seguramente estos días también la habéis escuchado, María Montessori, dice, todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz. La gente educa para competir y este es el principio de cualquier guerra. Cuando eduquemos para cooperar y ser solidarios unos con otros, ese día estaremos educando para la paz, ¿vale? Pues ahí estamos nosotros y nosotras, educando para la paz. ¿Te embarcas? Yo creo que sí, si estáis hoy aquí, si estáis viendo esto, es que os embarcáis todos y todas. ¿Y cómo nos embarcamos y trabajamos en red? Pues aquí está la propuesta conjunta que vamos a hacer desde la Red 2030. Dice, únete a la campaña por la paz y ayuda a hacer un mundo mejor. Entonces, la idea que hemos tenido en la red en general dice pues, que hagamos una concentración silenciosa este viernes a las 12 con una lectura de poemas y manifiestos escritos por el alumnado, ¿vale? Creo que todos y todas os ha llegado ya el cartel que tenemos que poner visible en nuestro centro, ¿vale? Y pues eso, que para que se vea, ¿no? Que los centros de la Red 2030 pues rechazamos todo tipo de violencia y estamos por la resolución pacífica de los conflictos, ¿vale? Entonces, pues esa, la idea también es que ese día pues podáis tomar algunas fotos y tal y las pongamos en el Telegram, ¿vale? Para que luego pues podamos hacer una recopilación de ellas. Y ahora vamos a los recursos. Mirad, esto es una maravilla y desde aquí quiero dar las gracias al grupo de personas, éramos 58 personas súper generosas, súper comprometidas e ilusionadas, que han llenado el Telegram y el Padlet de recursos, ¿vale? Sobre la paz. Ha sido un trabajo rápido, no conozco a la mayoría, no les pongo cara, pero ha sido un trabajo rápido y eficaz y bueno, como a mí, a toda la gente le ha encantado trabajar de esta manera, ¿no? Yo creo que como eso, somos personas puente que sumamos y somos un ejemplo de paz, ¿no? Un poco de cada uno ha hecho un mucho. Bueno, pues aquí está. Fijaos, tenemos varios apartados. En los recursos de infantil, pues tenemos desde cuentos, también tenemos actividades, ¿vale? Hay una gran selección, como podéis ver. En primaria igual, ¿vale? Vamos, tenemos aquí recursos para trabajar, muchísimos y muy buenos. De hecho, si alguien tuviese alguno más, siempre puede ir pasándolos y se añadirían, ¿vale? En secundaria. Luego, Mujeres para la Paz. Pues aquí añadiremos muchos de los recursos que ha dado Manuela en su intervención, ¿vale? Los iremos añadiendo.
Luego también hemos puesto un apartado de canciones. También queríamos hacer, que está ahí un poco en el aire, seguro que Bárbara puede explicarnos un poco más, nos gustaría, pero que hay tiempo, no hace falta que lo hagamos todo ya, nos gustaría hacer como una especie de canción conjunta entre todos los centros de la Xarxa, ¿vale? Y luego tenemos también un último apartado de recursos para todas las enseñanzas, que serían transversales para todos y para todas, ¿vale? Y bueno, pues de verdad que son recursos espectaculares. Dentro de estos, me paro en este de aquí, que es de la biblioteca del Cefire de Elche. Clara nos ha compartido esta iniciativa que está chula, que es, han elaborado una especie de maleta de libros para hacer préstamos, ¿vale? Son libros todos relacionados con la paz y tú puedes solicitarlo, cada centro lo puede solicitar, hay un formulario que luego os dejaremos ahí, podéis solicitarlo, os lleváis esa maleta durante un mes al centro y después hay que devolverla con un préstamo de libros, ¿vale? Y la verdad es que está genial. Y también para las bibliotecas, ya sabéis que ahora estamos con lo de la dinamización de bibliotecas, podríais también hacer, revisar, ¿no?, qué tipo de libros tenemos en el cole y añadir pues estos libros que son tan importantes, porque lo de ODS 16 no se trabaja solo el Día de la Paz, se trabaja todos los días del año, ¿vale? Para los ODS se hacen siempre informes y este año, bueno, en el año 2020, el último informe que se hizo para ver si los ODS se estaban cumpliendo o no, en el ODS 16 dice que antes de la COVID-19 cada día 100 civiles morían en conflictos armados y a pesar de las protecciones de los derechos internacionales. Pues fijaos, después de la COVID-19, consecuencias de esto, pues que la amenaza de la paz es mucho mayor. De hecho, bueno, pues ahora mira cómo estamos, ¿no? Pero dice que en el año 2019 el número de personas que huyeron de la guerra, persecuciones y conflictos superó a los 79,5 millones. Esto era un poco para ver, ¿no?, desde dónde el ODS pretende, por qué es tan importante, ¿no? Yo siempre digo que las cosas hay que verlas para darle sentido. Y yo creo que desde que empezó esto con la red 2030, ¿no? Muchos yo sé que trabajaba ya con los ODS, pero el tema de meterlos en el aula y de que vuestros alumnos y alumnas los conozcan. Ya están por aquí. Bueno, pues yo creo que es fundamental, ¿no?, para que le demos esa importancia que tiene. Bueno, pues era un poco eso, ¿vale? Y sobre todo, soy un poco pesada en este tema, pero de verdad dar las gracias a toda la gente que ha trabajado para conseguir esto. Continuamos ahora con la siguiente intervención y para ello tenemos a Jonathan Molina, que es licenciado en Psicología. Seguro que muchos y muchas de vosotras conocéis. Él estudió en la Universidad Miguel Hernández de Elche, es máster en terapia psicológica con niños y adolescentes, psicólogo con habilitación sanitaria y responsable del área de psicología infanto-juvenil del Centro Médico Santías de Aspe. Es doctorado en Psicología de la Salud de la Universidad Miguel Hernández, coordinador del Grupo de Trabajo de Supervisión de Casos Clínicos con Niños y Adolescentes del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana y miembro de la Sociedad Científica Red Infancia. Experto en Psicología Infanto-Juvenil, formador y divulgador, como columnista en el diario Información en la sección de Psicología para Madres Padres. Jonathan nos hablará de cómo actuar con el alumnado frente a esta situación. Buenas tardes y bienvenido, Jonathan. Como os ha comentado Conchi, bueno, yo trabajo en el ámbito clínico, ¿vale? Soy psicólogo experto en terapia psicológica con niños y adolescentes y era un poco por ahí por donde quería enfocar la aportación que hacer a este grupo de trabajo que por otro lado, bueno, comentó Emma
la existencia de este grupo y la verdad es que os felicito porque es un proyecto muy chulo. Simplemente lo que yo quería aportar, dado que mi ámbito de actuación no es el ámbito educativo directamente, es pues, bueno, dar algunas orientaciones acerca de qué efecto a nivel emocional puede tener esta situación que estamos viviendo, esta situación de conflicto bélico, no solamente el conflicto bélico, sino también la sobreexposición a la información a la que estamos todos sometidos, especialmente los niños y adolescentes. Entonces, simplemente os quería dar unos cuantos tips relacionados con esto y que en la medida de lo posible, pues eso se puede integrar también en vuestra práctica docente o integrar dentro de otras actuaciones un poco más globales como las que han estado comentando nuestras compañeras, ¿vale? Básicamente lo que yo quería transmitir y estas ideas que, como digo, integrar un poco dentro de esas experiencias o de esas actuaciones que vayan en la línea del trabajo, en la línea de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es un poco explicar cómo poder intervenir, por decirlo así, a nivel emocional o qué efecto puede estar teniendo a nivel emocional. Yo suelo hablar, cuando hablo de emociones, bueno, sabéis que la educación emocional pues, está en boca de todos, tanto a nivel clínico, que es donde yo trabajo, como a nivel educativo. Y muchas veces cuando hablamos de emociones, a veces nos falta como un poco aterrizar, ¿no? O concretar o poner los pies en la tierra. Yo suelo utilizar esta metáfora, que es una metáfora que se utiliza mucho en terapia cognitivo-conductual con niños, para explicar un poco el funcionamiento de las emociones, ¿vale? Y yo lo llamo el triángulo de la personalidad o el triángulo emocional. Es una metáfora que me sirve bastante para ejemplificar, tanto con las familias como con los niños, cómo funcionan nuestras emociones, ¿vale? Como una manera, como un marco de entendimiento para luego también poder entender qué maneras tengo de modificar o de regular mis emociones, ¿vale? Este triángulo emocional, básicamente, como todos los triángulos, tiene 3 vértices. Uno de ellos es el vértice de los pensamientos, otro el vértice de los sentimientos y otro el vértice de los comportamientos. Lo que siento, lo que pienso y lo que hago no sería ni más ni menos que los 3 niveles de respuesta que tienen las experiencias emocionales, ¿no? Parece que solo tenemos en nuestra cabeza cuando hablamos de emociones la parte de sentimientos, ¿no? Hablamos de ansiedad, de tristeza, de alegría, incluso las sensaciones físicas que generan esas emociones, pero nos olvidamos de los otros componentes, ¿no? Como son, por ejemplo, los pensamientos. La preocupación acerca del futuro es un componente o forma parte de la respuesta emocional, ¿no? Forma parte de la emoción, aunque en este caso sería una respuesta cognitiva. Este triángulo de la personalidad o este triángulo emocional, estas flechas azules, las indico porque habitualmente ese triángulo, que funciona tanto en positivo como en negativo, es decir, tanto las emociones positivas como las negativas o las adaptativas y las desadaptativas, funcionan de esta manera, ¿no? Siguiendo esta regla. Ocurre un desencadenante o un acontecimiento disparador que activa ese triángulo. Si ese acontecimiento disparador es interpretado o valorado como positivo, pues el triángulo, digamos, funciona en positivo, ¿no? Tengo pensamientos positivos acerca de eso que ha ocurrido, me genera emociones positivas y eso me va a llevar a comportamientos positivos. Muy resumido, ¿vale? Esa flecha de salida del triángulo, lo que ejemplifica, lo que simboliza, son las consecuencias de experiencia emocional. Normalmente, si el triángulo se activa en positivo, por decirlo así, hay una experiencia emocional adecuada, las consecuencias van a ser positivas, tanto a nivel de satisfacción personal mía, como también los resultados de mi actuación, ¿no? Con respecto a los demás, etcétera, etcétera. Este triángulo es importante porque el enfoque que yo os quería plantear aquí es que el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania nos puede servir para el trabajo desde 2 tipos de enfoques. Un enfoque, digamos, positivo o de crecimiento, es decir, no hay necesidad de trabajar. Puedo trabajar con esto en niños que no tienen ningún tipo de disfunción emocional derivada del conflicto, sino que el objetivo es un poco lo que intenta el trabajo en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Digamos, el crecimiento, el desarrollo de competencias y habilidades base a estos objetivos, ¿no? Entonces, ese trabajo de crecimiento, pues obviamente nos puede servir para utilizar este conflicto como una manera de trabajar la resolución de conflictos, la empatía o el conocimiento
del mundo que nos rodea, ¿no? Y luego otro enfoque sería el enfoque un poco más, entre comillas, terapéutico. Tengo claro que no tenemos que hacer terapia en los coles, pero sí cómo trabajar con esos niños que o bien están sufriendo consecuencias emocionales importantes por este conflicto o bien qué hacer para prevenir que eso no ocurra, ¿vale? En general, no va a haber una afectación significativa del alumnado por esta cuestión. Tenemos la referencia de otros conflictos anteriores, incluso, por ejemplo, la reciente pandemia provocada por el COVID, en el cual solo aquellos niños y aquellas niñas con ciertos elementos de vulnerabilidad psicológica o personal desarrollarán problemas que revistan gravedad o problemas clínicos, ¿no? Cuando hablo de vulnerabilidad hablo pues, de algunos rasgos de personalidad, como por ejemplo tener una alta afectividad negativa o, por ejemplo, tener una implicación directa en el conflicto, ¿vale? Niños ucranianos o niños que, por ejemplo, su papá o su mamá sean militares o niños que, por ejemplo, tengan problemas de ansiedad por separación o incluso de miedos excesivos hacia la muerte de sus familiares, ¿no? Pero en general no va a haber una afectación significativa, pero sí que lo podemos trabajar, como digo, de una manera preventiva y también de una manera positiva en cuanto al crecimiento y el desarrollo de habilidades, en este caso de resolución de conflictos. Yo aquí daría dos claves con respecto a cómo abordar esto desde un punto de vista psicológico en niños sobre todo, ¿no? Y sería la claridad y la sinceridad. Cuando digo claridad, hablo de utilizar un lenguaje obviamente adaptado y ajustado a la etapa evolutiva en la que se encuentra el alumnado y sinceridad en el sentido de no obviar o no ocultar información, obviamente tampoco aportando más información de la que quizá necesitan los niños, ¿no? Pero esas dos claves, claridad y sinceridad, son muy importantes y son cuestiones importantes que de no abordarse así, quizá lo hago por proteger al niño y lo que hago es generarle más problemas, ¿no? Esto ocurre mucho en problemas de duelo infantil, donde quizá la falta de claridad y de sinceridad por proteger psicológicamente al niño de ser querido, puede hacer que ese niño genere una imagen de qué es lo que está ocurriendo en base a pues, bueno, esas informaciones inconexas que entran en su cabeza, ¿no? Y ese relato que puede generarse el niño pues puede ser todavía más perjudicial para su salud psicológica y más negativa. Con lo cual, siempre la clave es la claridad y la sinceridad. En cuanto a qué puede estar generando en este triángulo emocional este conflicto bélico, básicamente yo diría que todas estas cosas, ¿no? Si hablamos de a nivel cognitivo o a nivel de pensamientos, ¿qué puede estar generando o los potenciales riesgos que está teniendo este conflicto para el triángulo emocional de nuestros niños? Yo hablaría de tres, ¿no? Principalmente un estado relativamente constante o intenso de preocupación, ¿no? Preocupación por lo que pueda ocurrir, por ejemplo, si la guerra puede venir aquí a mi país, si no, veo en la tele que hay papás que se están despidiendo de niños y dicen que van a la guerra, mi papá y mi mamá puede ser que también tengan que echar a la guerra, ese tipo de cosas. Ya digo, todas estas preocupaciones también se ajustarán al momento evolutivo en el que se encuentren los niños, ¿no? También incertidumbre, ¿no? Con respecto a si ese conflicto se puede trasladar aquí a su país, pues al final vemos imágenes, estamos saturados de imágenes de bombas cayendo sobre ciudades, de imágenes de cadáveres, sobre población civil muerta, entonces todo eso también puede generar una sensación de incertidumbre en estos niños, ¿no? Y por otro lado, pues un nivel también grande de desconocimiento, que esto, pues si ya nos ha pasado a los adultos, imaginamos a los niños, ¿no? Estamos hablando de un conflicto que aunque se ha iniciado hace 2 semanas, pues bueno, los conflictos territoriales que hay en la zona de Rusia, pues son constantes, ¿no? Y al final, pues tenemos un gran desconocimiento de eso hasta que no ocurre algo así, ¿no? Y explota la situación. Luego, a nivel emocional, obviamente esto, en esos casos, ¿no? Más vulnerables, como digo, esto no va a ser la norma, pero probablemente genere sobre todo, derivados de esos sentimientos de esos pensamientos de preocupación, incertidumbre, etcétera, una sensación, unos sentimientos de miedo intenso, sobre todo relacionado con esto, ¿no? Con miedo a que puedan bombardear mi casa, poder morir, etcétera, y en muchos casos también problemas de ansiedad por separación.
dentro de esa incertidumbre, el no saber muy bien qué va a pasar, pues quizá dentro de ese relato mental puedo creer que mi padre o mi madre pueden morir, igual que la gente que está saliendo en la tele o igual que esos papás que se despiden de sus hijos en la estación de tren, ¿no? Esto obviamente como un mecanismo, entre comillas, de defensa, o como una manera también de regular o de dar respuesta a esas emociones o esos sentimientos, los comportamientos que pueden ser más comunes pueden ser muy variados, ¿no? Pasamos desde el ignorar, hablamos de niños que de alguna manera tienden a no prestar atención a esas cuestiones, incluso deliberadamente cambiar su foco de atención hacia otras cosas por no escuchar o por no ver todos esos estímulos, por ejemplo, en televisión. O incluso ignorar una conversación que el papá, la mamá o que la profe o el profe quieran iniciar con él para ver un poco qué sabe sobre el conflicto o si quiere saber algo más y que deliberadamente ignoren, ¿no? Por otro lado, estarían conductas un poco más intensas como puede ser la evitación, es decir, un ignorar como mucho más activo, ¿no? Ante no solamente informaciones, sino ante cualquier estímulo que quizá pueda creer que tiene que ver con ese miedo, ¿no? A la guerra, a la muerte o a cualquier cuestión. Hablamos de evitación ante situaciones como, por ejemplo, pues eso, lo que hablamos, separarse de sus padres, dormir en casa de algún amiguito o alguna amiguita, montar en coche porque ha visto en la tele que han bombardeado o alguna imagen donde, por ejemplo, salió hace poco un tanque que interceptaba un coche y aplastaba el coche. Entonces puede ser posible un patrón de evitación en relación a todo eso, ¿vale? Y en último término también cuestiones como el rechazo escolar, derivados no solamente de su estado emocional, sino también de esa ansiedad por separación, ¿no? No quiero ir al cole para no separarme de papá o mamá por si les pasa algo. Ante esta cuestión y siguiendo un poco con esta metáfora que nos viene también del triángulo de la personalidad o del triángulo emocional, desde el ámbito de la psicología esta sería un poco la propuesta de cómo afrontar o cómo ayudar a los niños para hacer frente a esta cuestión, ¿no? En cuanto a la primera cuestión, obviamente para resolver tanto la preocupación como la incertidumbre, etcétera, etcétera, lo mejor obviamente es una explicación clara y sincera y apropiada a la edad del niño. Cuando hablamos de apropiada a la edad del niño, pues hablamos tanto obviar detalles que quizás no son del todo relevantes, como también utilizar un lenguaje que sean capaces de entender, ¿no? Esto es importante y que creo que tiene que tener lugar en todas las casas, pero bueno, sabemos también que la escuela tiene un papel fundamental en aquellas cuestiones relevantes que quizá pues no en todas las casas se habla de esto, ¿no? Muchos ODS van un poco en esa línea cuando hablamos del cuidado medioambiental, del respeto, de la igualdad, etcétera, y obviamente esto también es una de ellas, ¿no? En segundo lugar, si hablamos a nivel emocional, creo que la clave es la validación emocional, ¿vale? Hacerle ver que entiendo que estés preocupado, que estés angustiado, porque bueno, cada vez que ponemos cosas en la tele, pues vemos gente pasándolo mal, niños que se despiden de los papás, pero esa explicación apropiada a la edad pues, le puede ayudar mucho también a regular o ajustar esa emoción, ¿no? Hacerle entender que es un conflicto que no está ocurriendo aquí, que está ocurriendo en otro lugar. Podemos incluso utilizar un mapa para enseñarles, ¿no? A nuestros alumnos dónde está Rusia, dónde está Ucrania y dónde estamos nosotros. Y sobre todo una explicación muy básica acerca de por qué se están peleando, ¿no? Esto me parece importante porque luego nos va a poder ayudar a transferirlo a trabajo, como por ejemplo el que han comentado las compañeras, ¿no? Acerca de cómo extrapolar esto al trabajo en la resolución de conflictos, ¿no? El niño cuando vea, o sea, un niño que rechaza ese conflicto bélico, también podemos extrapolar ese rechazo al rechazo que nos tiene que generar el solucionar las cosas pues, de una manera agresiva, por ejemplo, y no asertiva, ¿no? Y luego, en tercer lugar, en cuanto a lo que hago, ¿no? A intentar regular el triángulo por esa parte, yo os diría tres cosas, ¿no? Que dos de ellas parecen incompatibles, pero las explicaré. En primer lugar, la creación de un espacio donde hablar de esto. Me parece esencial crear un espacio definido y concreto para poder hablar de este tema. No solamente para nosotros explicarles, darles esa explicación, sino también recibir aquellas dudas y aquellas inquietudes que puedan tener los niños, ¿no? Hay que tener en cuenta que dentro de ese relato que los niños se pueden generar a sí mismos y también por el momento evolutivo
que se encuentran, probablemente hayan generado algunas explicaciones o algunos miedos que nos sean difícil incluso imaginar y que la mejor manera de acceder a ellos es de una manera directa, ¿no? Dando un espacio seguro, dando un espacio de confianza donde los niños y las niñas puedan preguntar o puedan contar qué es lo que saben del conflicto y ahí nosotros darle una explicación apropiada que les ayude a ajustar un poco sus expectativas y sus emociones. Y luego, por otro lado, os hablo de ocuparse del problema o seguir adelante. Esto es un juego de palabras que suelo utilizar mucho en terapia cuando hablamos de las cuestiones relacionadas con la resolución de problemas, ¿no? A veces nuestro triángulo se avería o funciona mal debido a que me ha ocurrido un problema, ¿no? Algo negativo. Entonces yo siempre digo que para regular el triángulo tenemos dos opciones: ocuparme del problema de una manera activa, asertiva, etcétera, o bien, si ese problema es tan insignificante que no merece ni siquiera que mi triángulo se active de una manera tan negativa, pues ni siquiera hace falta que nos ocupemos del problema. Simplemente lo que tenemos que hacer es seguir adelante. Os decía que es contradictorio y no, porque lo que quiero ejemplificar con esto es que creo que por un lado hay que trabajar con los niños la cuestión de que nosotros tenemos que hacer una vida normal, intentando también ayudarlos un poco de todos esos mensajes negativos que nos llegan desde los medios. Pero por otro lado, también ocuparme del problema. ¿Ocuparme de qué problema? Ocuparme de aquello que me puedo ocupar. Es importante que ellos sepan que igual que los, por ejemplo, ¿no? Que igual que los profes nos dedicamos a intentar mediar entre los problemas entre niños, también hay personas mayores que se dedican a mediar cuando hay un conflicto entre dos países que se pelean y que ya hay gente trabajando en eso. Pero ¿qué podemos hacer nosotros para ocuparnos del problema? Bueno, es quizá ahí donde podemos sacar a los niños de esa preocupación sin más y trabajar alguna cuestión que nos permita ese crecimiento aprovechando esta situación, ¿no? Ha comentado Paloma algunas experiencias relacionadas con, por ejemplo, con elaboración de poemas y demás. También en cuanto a por ejemplo, campañas de recogida o de apoyo al pueblo ucraniano o cualquier otra cuestión, es decir, ocuparnos de una manera activa en algo que los niños sí que puedan ocuparse. Con lo cual, salen un poco también de esa indefensión en la que se pueden encontrar, sabiendo que los conflictos grandes los están solucionando personas mayores que están intentando mediar para que eso se solucione, pero por otro lado, nosotros como niños y como cole también podemos aportar nuestro granito de arena para poder ayudar. Con esto, como veis, de alguna manera resolveríamos algunos problemas que se darían en cada uno de los vértices del y los sustituiríamos por estrategias de regulación emocional, que al fin y al cabo lo son, que ayudarán a los niños no solamente a prevenir el desarrollo de problemas emocionales derivados de esta situación, sino también a aprovechar esta coyuntura como un momento de crecimiento personal, obviamente relacionado con los objetivos que se trabajan en este grupo. Por mi parte, un poquito más, solo pues, por poder poner mi granito de arena y que tengáis en cuenta también estas recomendaciones, estas cuestiones, más desde el punto de vista psicológico, a la hora de desarrollar todas esas iniciativas que estoy seguro que ya estaréis seguro diseñando para poder trabajar esta cuestión dentro del aula. Pues muchísimas gracias, Jonathan, por compartir con nosotros pues toda esa información que podemos tener en cuenta a la hora de trabajar con nuestro. Ahora doy paso a Esther. Bueno, yo solo también dar las gracias a Jonathan porque habrá pasado un mal rato intentando solucionar los problemas de conexión, pero al final ha podido darnos esas orientaciones que muchos de vosotros también os preocupa. Y gracias al grupo de gente que ha estado trabajando para seleccionar, organizar, aportar recursos, que ya habéis visto, como nos ha presentado Paloma, pues que hay mucho material. Y quería deciros, porque lo ha comentado Paloma, lo de la canción que podíamos cantar. Bueno, ya tenemos a nuestra banda de rock particular de la Xarxa que nos hizo la canción que tenemos de nuestra propia música. Nos está haciendo también una canción para trabajar por la paz. Así que en cuanto la tengamos, pues os avisaremos por Telegram, la pondremos en la web por si queréis utilizarla como recurso para trabajar con los alumnos, pues siempre, como nos han dicho hoy, ¿no? Desde esa perspectiva positiva,
de darle valor al diálogo, a todas las personas que hay pacifistas, a todas las cosas que se pueden hacer para implementar en nuestra vida ese tipo de conductas realistas, pero pacifistas siempre. Gracias a todos. Ha sido una sesión un poco accidentada, pero yo creo que al final ha salido todo muy bien. Y felicitaros porque, como nosotras, las inspectoras que estamos coordinando, decimos siempre: esto ya va solo, esto ya lo habéis hecho vuestro, es un proyecto donde trabajáis en red los centros, que era el objetivo principal, y por eso no nos queda más que felicitaros. Un saludo y os esperamos en la próxima sesión, que esa sí que será la habitual, la del último miércoles de mes. También con un tema que creemos que es muy interesante y que trabajaremos pues con ponentes de tan buen nivel como los que hemos tenido en la sesión de hoy. Gracias a todos por participar. Conchi. Muy bien, pues gracias, Esther. Yo quería pedir perdón también por todos los problemas técnicos que hemos tenido y espero que en sesiones posteriores no se vuelvan a repetir. Y nada, solamente despedirme de vosotros. Espero que las aportaciones que han hecho hoy todas las personas que han participado puedan ser de utilidad y que en cualquier caso sabéis que también podéis contar tanto con los CEFIRES como con la inspección si necesitáis ayuda en cualquier momento sobre este tema. Yo me despido con unas palabras de Mahatma Gandhi hasta la próxima sesión que tendrá lugar el último miércoles de marzo. No hay camino hacia la paz es el camino.